Ahí, ahora sí. Había puesto grabar en la nube y tengo que grabarlo en mi computadora porque así lo puedo manejar mejor. Bueno, ahí estamos con el trabajo integrador. Se los vamos a mandar junto con la próxima clase, en la que no hay sincronicidad porque cae en el feriado. Así que ni bien lo tengan, cualquier duda que tengan, se comunican conmigo. ¿Qué más? Bueno, el trabajo de reflexión de la clase 10, ¿no? Sí, Bueno, me resultó muy interesante la lectura. Y quiero decirles esto, más allá de lo importante que sea, que ustedes puedan pensar eh, cuánto aprendieron, lo que me parece muy valioso de esta actividad es que hayan podido detenerse un rato a pensar cómo llegaron ustedes a la cursada de esta materia y en general a la cursada al inicio de esta carrera que están transitando, ¿no? Que hayan podido tomarse un tiempo y ver cómo estaban cada uno de ustedes en ese momento, en la primera quincena de marzo, y cómo están hoy, pero además que puedan darse cuenta de todo el trabajo personal que vinieron haciendo, del esfuerzo que pusieron, de la voluntad para sostenerse, del compromiso con la, la completar cada una de las clases, con asistir a cada una de las clases, con la lectura del material. Es importante que ustedes se den cuenta de que pusieron mucho trabajo, más allá de todos los contenidos que nosotros tratamos de transmitirles. Ustedes tienen que valorar este momento de responsabilidad y de voluntad y de esfuerzo y de sacarle horas a otras cosas para sostener el compromiso de seguir adelante en la cursada. Porque a veces, por más esfuerzo que uno pone y por más voluntad, a veces las cosas no le salen tan bien como quiere. Y ahí es cuando hay que sostenerse en el empeño. Es el momento en que ustedes tienen que sostener el deseo de seguir adelante. Entonces, estas cosas, estos momentos, estas actividades, les permiten darse cuenta de que hay que seguir adelante, aunque no salgan las cosas tan bien como ustedes imaginaban que les iba a salir. Porque poder concretar un anhelo, un deseo, tiene mucho de trabajar por ese deseo. Y el trabajo tiene que ver con el esfuerzo, con la voluntad, con el empeño, con el sostenimiento y con saber que también hay otros que pueden ir acompañando en estos momentos. Así que muy, muy buenas reflexiones eh, y les propongo que esa actividad se la guarden para hacerla en otros momentos de sus carreras. Por ustedes, no como una actividad para la materia que corresponde. ¿Me quieren comentar algo de esto que les digo? ¿O de algo que están pensando? eh, recién acabo de ver que me corrigió la clase 9, profe. Ah, sí, porque ya la habías escrito y dije, bueno, Sí, sí. No, muy, muy lindas palabras las suyas. bueno, no son muy lindas, son las reales. Sí, Son pero lo las que, agradecí. Bueno, muchas gracias.
Son las que... Agradecido, profe, porque tiene razón. Más allá de que uno tenga su trabajo, otros tiempos, a veces como que estamos muy saturados, y más Ujú. en estas instancias. Sí, Así que gracias igual. por eso hay que sostener la voluntad y hay que sostener el empeño. Profe, entonces Sí, en la semana terminan las notas del ensayo. ahora no te escuché bien, repetilo de nuevo. Entonces la semana termina de dar las notas del ensayo. Sí, sí, sí. Ay, Creo que ni bien tenga los trabajos de ustedes, los voy a ir respondiendo. Buenas tardes, profe. Hola, Recién me ¿quién me acuerdo de usted. saluda? Hola, Joel. Disculpe. Tranquilo, ya te puse presente, no te preocupes, que me avisaron los chicos que Gracias, estaba profe. complicado. Gracias, profe. Bueno, estamos entrando a Buenas tardes, las... ¿Quién me saluda? Ah, recién sí, Adrián, un no te abrazo. había visto. Ahora, a ver si te puse, me parece que no te puse. No, ahora sí, listo. Estamos entrando, les decía, en la tercera y última unidad de pedagogía. Y en esta unidad vamos a acercarnos a la vida cotidiana de la educación en Argentina. Ustedes saben que nosotros, como universidad, somos parte de un conjunto que se llama Sistema Educativo Argentino. Y, ¿saben? Ay, perdonen, ese es uno de mis gatos. ¿Saben de qué hablamos cuando hablamos de un sistema educativo? Como algo que ya está implementado. Claro, por supuesto, está Ah, organizado, implementado, llevado a la está práctica, conformado. está formado. Es como una metodología de trabajo, profe, de No, la educación. no, es un conjunto de maneras, Normas que rigen la forma de educar. claro. El sistema educativo argentino está integrado por todos los niveles y modalidades que nuestra Constitución y nuestras leyes determinan que son importantes para educar a los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Nuestro sistema educativo está integrado por un nivel que se llama inicial, que comprende a niños y niñas de entre 45 días y 5 años y tiene 2 ciclos. Primer ciclo, que es el ciclo que se llamaba antes jardín maternal o guardería, inicialmente se llamaba guardería, después jardín maternal, hoy es el primer ciclo del nivel inicial. Comprende entre los 45 días y los 3 años. El segundo ciclo del nivel inicial, que comprende entre los 3 y los 5, que es el antiguo jardín de infantes. La escuela primaria, que tiene 2 ciclos, primero y segundo, o 3 ciclos, depende de la jurisdicción, porque no todas las jurisdicciones son iguales. Acá en Provincia de Buenos Aires tenemos primer ciclo, que es de primero a tercer grado, y segundo ciclo de cuarto a sexto, porque séptimo grado pasó a ser parte de la escuela secundaria. Por eso, desde la Ley de Educación Nacional, en la provincia de Buenos Aires, la educación secundaria tiene 6 o 7 años. 6 años en las modalidades de
humanidades y economía, y 7 años para las escuelas técnicas. Y el último ciclo que comprende nuestro sistema educativo es el superior, que está compuesto por el sistema universitario y el sistema superior no universitario, que son los profesorados. Así está compuesto el sistema educativo nacional hoy. Bueno, este sistema educativo, como todo aquello que tiene que ver con una sociedad, ha sido construido. Y en su momento se integró de una manera diferente. Y eso es lo que hoy vamos a ver, vamos a empezar a ver. La semana siguiente es para trabajar específicamente con la ley, con esta ley última que ya cumple casi 20 años, 16 creo, porque está en vigencia desde el 2006. Y es la que vamos a ver más específicamente la semana que viene. Para nuestro país, la educación fue un tema muy importante desde siempre. Desde siempre. Desde el momento en que se organizó como Estado-Nación. Todos ustedes deben saber, porque atravesaron la educación secundaria, que si bien la independencia, la revolución y la independencia hicieron que nos separáramos como pueblo del control del reino español, costó mucho la organización de este país para transformarse en un Estado-nación. Bueno, eso recién ocurre cuando se puede establecer la Constitución de la Nación Argentina en 1853. Piensen, desde 1816 hasta 1853 no tuvimos Constitución. Y eso tenía que ver con que, si bien la independencia se fue afianzando, había muchas luchas internas, por un lado por volver a ser parte del Reino de España, y por otro lado por independizarse determinadas zonas entre sí, ¿no? Era difícil poder armar un Estado argentino. Bueno, la decisión llega hacia 1853, se establece la Constitución, y esa Constitución lo que dice y piensa para la educación es que hay un derecho a enseñar y aprender. Y como esa decisión política tiene una continuidad, que es un Estado nacional que decide hacerse cargo de sostener la educación en todo el país. Ya vamos a ver que aquellos que toman las decisiones en ese momento son una élite terrateniente, pocos dueños de mucha tierra, que se dedican a la producción agropecuaria, tanto agrícola como ganadera, y entonces lo que buscaban era que económicamente el país tuviera una organización liberal en la cual estos
estos terratenientes, productores terratenientes, pudieran vender todo lo que producían al exterior, llenarse de divisas y guardarlas para sí. Por lo tanto, no había muchos impuestos que gravaran todas esas ventas al exterior que se hacían. Económicamente eran liberales, pero políticamente querían retener la posibilidad del acceso a las decisiones políticas, centrado en esa élite gobernante. O sea, ellos querían que las decisiones de cómo pensar al país y organizarlo siempre fueran tomadas por esas élites dominantes y por los hijos de sus hijos. Así que había liberalismo económico y conservadurismo político. Bueno, la historia nos mostró que esa lucha sigue hasta nuestros días. Así que ahora lo que vamos a hacer es ver un par de videos, en principio un video que cuenta un poco más, más dinámicamente que yo, con imágenes, una parte de esta historia, y después vamos a escuchar a Pablo Pinó, que sigue pensando con nosotros algo acerca de las funciones de la educación, sobre todo en los últimos 30 años. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Profe, buenas tardes. Quería Hola, decir Fernanda. ¿cómo le va? Había preguntado por vos. Sí, anoche me pegaron un pelotazo en la nariz y llegué a mi casa y me dormí a las 11 y dormí hasta recién. Uy. Así que, y me desperté con un mensaje de los chicos que ya era hora para entrar. La profe preguntó por vos, por eso te despertaron. Bueno, ya estás presente, Fernanda, quédate Bueno, gracias, tranquila. profe. Otra cosa importante que no les dije y que quiero decirles antes de que veamos el video, es que la educación en este país, fundamentalmente a lo largo de nuestra historia, ha sido organizada en torno a 3 leyes fundamentales. La primera tiene que ver con esta época en de la que estábamos hablando, 1897 creo, la ley 1420, que establecía que la educación debería ser obligatoria, gratuita, laica y libre. Bueno, Damián, ahora cuando veamos el video ya te anoto. Esa ley tuvo una vigencia extendida a lo largo del tiempo hasta 1994, cuando en un gobierno de un signo político neoliberal, como fue el que se estableció en la presidencia Carlos Saúl Menem, se modifica y se estructura esa ley de educación común, que era la ley 1420, se modifica y se transforma en la Ley Federal de Educación, que cambia profundamente la manera de pensar la educación. Y ahora eso lo van a ver muy clarito en lo que nos cuenta Pablo Pinó. Y la tercera ley importante es la que tenemos en vigencia en este momento, que es la Ley de Educación Nacional, donde la diferencia con las anteriores existe en que
considera que la educación es un derecho, y es un derecho social, no un derecho individual. Porque la ley 1420 hablaba del derecho individual. La Ley Nacional de Educación 26206 es la que nos habla de la educación como derecho social y el Estado garante de esa educación. Así que miren cuánto tiempo pasó entre la ley 1420 y la ley federal, y después qué poco tiempo entre la ley federal y la ley de educación nacional, porque se dieron cuenta de que esa ley no respondía a las necesidades del pueblo. Y además hay una cosa importante. Después de la Ley Federal de Educación vino la modificación de la Constitución Argentina. En el 94 se modifica la Constitución. La Constitución incorpora con rango constitucional las declaraciones internacionales de derechos humanos, con lo cual todas las leyes que se desprenden de la Constitución tienen que cumplir con esos requisitos de pensar en los derechos humanos. Por eso también aparece con el tiempo la nueva ley de educación. Bueno, vamos a mirar, a compartir el video y después charlamos. A partir de 1868, la gestión presidencial de Domingo Faustino Sarmiento puso énfasis en el desarrollo educativo del país. Para cumplir este objetivo, se requerían leyes que garantizaran el funcionamiento de las escuelas. Es por ello que en 1871 Sarmiento promulgó la Ley número 463 de subvenciones, que permitía al Estado Nacional girar fondos a las escuelas provinciales con urgencias económicas. Durante el gobierno de Julio Argentino Roca se dio un fuerte impulso a la educación. En 1884 se sancionó la Ley 1420, que tenía vigencia solo en los territorios dependientes directamente del Estado Nacional, como lo eran la capital, el Chaco y la Patagonia. Esta nueva legislación establecía la enseñanza primaria, obligatoria, gratuita y gradual, para todos los habitantes de dichos territorios. Esta institución formaba parte de las miles de escuelas que creó el Estado luego de 1905, cuando se promulgó la Ley Laínez. El senador bonaerense Manuel Laínez impulsó un proyecto de ley que autorizaba al Estado Nacional, a través del Consejo Nacional de Educación, a abrir escuelas en las provincias más necesitadas. Desde el Congreso Nacional se brindaban las herramientas legales para universalizar el derecho a la educación. La consolidación del Estado Nacional como el principal agente educador generó fuertes desequilibrios regionales. Se fundaron escuelas nacionales donde ya existían instituciones provinciales, lo que generó la existencia simultánea de un doble sistema escolar en cada provincia. Las provincias más ricas, como Buenos Aires, tenían una menor cantidad de escuelas Laínez, llamadas muchas veces escuelas fiscales, por estar sostenidas por el Fisco Nacional. Las provincias con menos recursos dependían de la nación para educar a sus ciudadanos. La ley fue derogada en 1970 por la dictadura de Onganía y en 1978, bajo el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla,
las escuelas fueron transferidas definitivamente a las provincias donde se encontraban. Adriana estudió En 1978, esto que dicen de Jorge Rafael Videla, fueron transferidas todas las escuelas primarias a cada una de las provincias de la nación. Ahí el Ministerio de Educación de la Nación deja de tener a su cargo a la educación primaria, al sostenimiento de la educación primaria fundamentalmente. Estudió Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Años más tarde se doctoró en la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante la dictadura militar del 76 al 83, ¿sí? Se siguieron transfiriendo escuelas de una manera desordenada, más de 6.000 escuelas de una manera desordenada se fueron transfiriendo. Y el Estado se ausentaba desde el punto de vista educativo en alguna medida, pero en realidad debe destacarse que durante la dictadura militar, el gobierno de la dictadura toma un papel fuerte respecto a la educación, imponiendo contenidos profundamente conservadores, imponiendo una disciplina tremenda y llevando la represión adentro de las escuelas, que es el hecho más significativo de la dictadura. Lo que retrocedió la educación argentina durante la dictadura es algo que todavía estamos tratando de superar. Julián tiene 22 años. Empezó el primario en 1996, cuando ya había cambiado el clásico sistema primario de 7 años por el de la educación general básica, conocida como EGB. Este sistema comenzó a regir a partir de la reforma de la década de los 90, durante la presidencia de Carlos Menem. Esta transformación dio pie al llamado modelo educativo neoliberal. Durante los años 90, se promulgó un sistema de normas que continuaba las reformas impulsadas por la dictadura a partir de 1976. Se impuso la lógica de mercado. En 1992 se dictó la Ley 24.049 de transferencia de servicios educativos. Esta ley pasó todas las escuelas de enseñanza media y superior del Estado Nacional a la provincia en que se encontraban. En los años siguientes, la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior moldearon un nuevo régimen, por el cual la educación dejó de ser un derecho que el Estado debía garantizar para ser entendido como un servicio de consumo. La Ley Federal de Educación 24.195 ordenó el sistema educativo de la siguiente manera. Se amplió la obligatoriedad a 10 años y se dividió el sistema en 5 niveles. El nivel inicial, de los 3 a los 5 años. La educación general básica, conocida como EGB, que era un ciclo de 9 años. El polimodal, posterior al cumplimiento del EGB, con una duración de 3 años como mínimo. La educación superior, para la formación profesional y académica de grado. Y por último, la educación cuaternaria para la capacitación especializada de profesionales. El modelo neoliberal desmembró la estructura de la educación nacional. El histórico sistema unificado dio paso a un régimen de 24 administraciones sin criterio común, lo que significó un aumento de la desigualdad educativa. El Estado Nacional ya no se hizo responsable de los resultados educativos y se puso el peso del rendimiento escolar sobre las propias escuelas, los docentes y los alumnos. Hay un detalle que no sé si lo va a decir el video. Esta transferencia se hizo sin girar fondos y sin determinar ese
qué compromiso tendría el Estado Nacional con los estados provinciales para entregar todo toda esa cantidad de instituciones que hasta ese momento estaban sostenidas por ese Estado Nacional. Por eso habla el video de las desigualdades. No es solamente la desigualdad en cuanto a cómo se organizó la educación, cómo se pensó la educación en cada jurisdicción, sino y fundamentalmente porque cada uno tenía que buscar la manera de tener los fondos para sostener la educación en cada provincia, en cada jurisdicción. En ese contexto, y ante el derrumbe social y económico del año 2001, se requerían cambios. Se necesitaba pensar políticas que reconocieran la educación como un derecho y como una responsabilidad social. Yo, Néstor Carlos Kirchner. A partir del año 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se discutió la necesidad de un nuevo marco legal para que el Estado volviera a ocupar su lugar generador en el sistema educativo. Tiempo votando. Resultan 57 votos afirmativos, 3 negativos. Queda aprobado. Se comunica a la honorable Cámara de Diputados. Continuamos con la sesión. La Ley 26.206 de Educación Nacional, sancionada en el año 2006, reemplaza a la normativa de 1993. La iniciativa plantea la educación como un bien público y la considera una política de Estado. Se establece así un nuevo conjunto de normas dictadas por el Congreso de la Nación. Entre ellas se destacan la Ley de Financiamiento Educativo, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Con el nuevo sistema implementado a partir de la Ley de Educación Nacional que se dicta durante el gobierno de Néstor Kirchner, se reorganiza el sistema educativo nacional sin romper las bases federales. De todas maneras siguen existiendo tanto sistemas escolares como provincias, pero el Consejo Federal de Educación funciona fuertemente como un órgano de coordinación del sistema y además existen políticas de orden nacional que son acordadas en el Consejo Federal de Educación y se revierte la tendencia a desintegrar el sistema de educación pública. Lo que nos quería decir Adriana Pudirós es que si bien no se vuelve atrás con esta decisión que había tomado el Estado Nacional de que las provincias se hagan cargo de la educación de cada una de las jurisdicciones, lo que ocurre es que se fortalece un lugar de encuentro de todas esas jurisdicciones donde se piensa y se discute acerca de qué es lo mejor que se puede ofrecer en cuanto a la educación en el país y se ponen de acuerdo todas esas jurisdicciones, que es el Consejo Nacional de Educación. En ese Consejo de Educación están representadas todas las jurisdicciones con sus ministros de educación. Y allí había reuniones mensuales en las que se tomaban determinadas decisiones. De ese Consejo Federal de Educación es de donde surgen lo que se llaman los núcleos de aprendizaje prioritario, que son las bases sobre las que se asientan luego todos los diseños curriculares de cada una de las jurisdicciones. Es el piso mínimo de aprendizajes que se tienen que difundir
y de enseñanza que se tiene que realizar en cada una de las jurisdicciones. Ese es el piso. A partir de ahí se puede enseñar mucho más, pero nunca se puede dejar de pensar en ese piso que estuvo acordado por todas las jurisdicciones. O sea, es una manera diferente en la que el Estado Nacional se ocupa de la educación de todo el país. O vuelve a ocuparse en realidad. Desde la sanción de la Constitución en 1853, la educación argentina estuvo regida por distintos soportes legales. Cada modelo de país tuvo un esquema de leyes acorde a su horizonte ideológico. Ninguna norma por sí misma trae las soluciones definitivas a las problemáticas de los estudiantes. Las leyes deben estar al servicio de afianzar el desarrollo educativo del país. Son la herramienta que tenemos como sociedad para que todos los argentinos tengan acceso al derecho fundamental de una educación pública y gratuita. Bueno, un gran resumen, un pantallazo inicial, por supuesto que acá va a pasar lo que había pasado antes con otros contenidos de la materia. Estamos transitando una introducción a todo esto. Ustedes van a recuperar esta historia del desarrollo del sistema educativo y de las leyes educativas en diferentes materias a lo largo de su carrera. Pero bueno, esta es una primera aproximación. ¿Habían escuchado algo de esto antes? ¿Tenían idea de estas leyes? Cuéntenme, ¿qué cosas pueden pensar a partir de este video que vimos y de algunas cosas que les fui contando? Yo nunca había escuchado las leyes, la primera vez que Mira me vos. informo. Tampoco, profe. Bueno, Profe, A mí, hay mucho por trabajar en el sistema educativo entonces. Sí, yo no, Diego, dale. no conocía las leyes, pero a mí me pasó en la EGB que pasé de octavo a segundo. Ujú, Me sí, tocó vivir ese cambio. claro, claro. ¿A alguno a más le mí no me tocó? pasó, o sea, no, mira. Dale, Rodrigo, ¿qué ibas a decir? No, que yo, a mí no me tocó, realmente, o sea, y después dejé de estudiar y ahí me di cuenta que había cambiado todo, pero no me había enterado. Cuando Recién ahora, volviste te encontraste con las modificaciones. ¿En qué año dejaste y en qué año volviste, Rodrigo? A ver si lo pensamos. 2011, 2012, ¿2011 dejaste o volviste? sí, no dejé. Dejaste. Bueno, en 2011 ya habíamos vuelto ya no estaba el polimodal como en los 90. Ya es educación secundaria. Sí. Y cuando volviste Tenía estaba primero, segundo, tercero y cuarto año. primero, segundo y tercero. O sea, hice séptimo, octavo, noveno, y ahí pasé a primero, segundo, tercero y cuarto. Y el cuarto dejé. Mm. Dejaste en lo que sería el primer año del ciclo orientado, porque cuarto, quinto y sexto es el ciclo orientado de la secundaria ahora. Ah, Yo, por ejemplo,
mi educación fue primero a séptimo grado en la escuela primaria y después pasé primero a quinto en la secundaria. En mi caso yo estudié en un bachillerato. Hoy las modalidades son ¿Y qué diferentes. Está orientado en humanidades, biología, ¿no? Ciencias biológicas, humanidades, Y economía. economía y también la escuela naturales. técnica. Naturales. Claro, naturales es ciencias Comunicación. biológicas. Comunicación también. Bien. Y artes. Ahora hay especializados en artes. En mi época no, creo que había 1 o 2 escuelas nacionales. Sí, Paloma, ¿qué decías? En el secundario que lleva tiene orientación a educación física igual. Bien. Ah, mira. ¿Ibas a escuela pública o de gestión privada? De pública, Pública. sí. En Bien. tercer año elegías cuál orientación Ajá. querías. Bueno, interesante. Aquí, Así que para ahí, sexto. y ahí ya sabías que te ibas que era tu interés, la Sí, educación pero física. no me anoté porque era la tarde y yo a la tarde no quería ir. Ah, bueno, Economía. claro. Uy, economía. Bueno, entonces, vieron que nuestra primera ley educativa rigió durante muchos años. Y estas 2 últimas son bastante cercanas a ustedes. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Bueno, entonces vamos a hacer el corte habitual y a las 3:10 nos volvemos a encontrar para seguir adelante. Dale, profe. Profe, Sí, ¿el video para cuándo tenía fecha? la semana que viene. ¿Qué fecha más o menos? ¿Cuánto? Sí, Esperame. yo tenía anotado 19. 19, sí. Ok, 19. Lo que pasa es que la semana que viene no vamos a tener encuentro sincrónico. Así que pero subimos vamos, el video. suban el video Igual. igual. Sí. Dale, profe. Súbanlo porque después también van a tener que hacer el otro trabajo que es el integrador de la materia y terminen ese, así ya se dedican a lo último. ¿Sí? Dale. Vamos por el último Buenísimo. esfuerzo. Bueno, gente, nos vemos en 10 minutitos entonces. Dale, Hasta profe. luego. Para. Yo encontré un diseño curricular que data de 2016, así que no sé si es el vigente ahora. Tendría que haberlo buscado mejor antes, pero bueno. Porque me puse a revisar la actividad que tienen que realizar y como se refiere al diseño curricular, preferí que lo habláramos un poco acá en la clase. El diseño curricular es el recorte de lo que la jurisdicción, en este caso Santa Cruz, o la provincia de Ushuaia, deciden enseñar a todos los ciudadanos y ciudadanas de esos lugares. Seleccionan una determinada cantidad de contenidos que se refieren a diferentes asignaturas y quedan redactados en este
libro compilado que se llama Diseño Curricular de la Jurisdicción. Este que yo encontré, que es de 2016, tiene una primera parte, y eso ocurre en todos los diseños curriculares de todo el país, que comprende el marco general. El marco general nos explica de dónde viene esta selección de contenidos que se hace. Porque todos estos contenidos tienen que ver con una decisión política. Y esa decisión política es cuáles son las cosas que los gobernadores, a través de sus ministros de educación, por supuesto, deciden que son saberes socialmente válidos que deben transmitir a los ciudadanos de ese lugar. Un contenido, la definición académica de contenido, que los contenidos son lo que van a aprender a lo largo de su formación. Un contenido es un saber socialmente válido. Ese marco general nos cuenta el por qué y el para qué se están reuniendo en este libro esos contenidos que se van a enseñar. Y después del marco general ya vienen las distintas las distintas materias, en el caso de la escuela secundaria, la fundamentación de la presencia de esa materia en la formación de esos ciudadanos, y luego el desarrollo de los contenidos que se deben enseñar y que ustedes o que los estudiantes deben aprender. En este caso, por ejemplo, el marco general dice, se me fue la página. Uy. A ver. El diseño curricular explica el proyecto educativo de la jurisdicción y permite visibilizar los objetivos de la educación secundaria obligatoria. Como documento, es un instrumento que vincula las intencionalidades pedagógicas con un conjunto de orientaciones para la enseñanza. Además de dar los contenidos, acompaña a los docentes con ayudas pedagógicas, con algunas actividades de muestra generalmente, para que los docentes se inspiren en la redacción de actividades después para sus alumnos y alumnas. Dice, un conjunto de orientaciones para la enseñanza que se materializan en la práctica concreta del aula. Los aspectos que contempla el diseño curricular están relacionados con la normativa en la que se enmarca, las condiciones institucionales y el contexto geopolítico, social, económico y cultural de la provincia de Santa Cruz. El proceso de construcción curricular nos cuenta, para la implementación de la educación secundaria obligatoria en Santa Cruz, se inicia en 2006, enmarcado en la Ley Nacional de Educación 26206, donde encuentra sus fundamentos. Siempre las leyes nacionales son las leyes marco, tanto para las leyes provinciales como para las decisiones curriculares que se toman.
En este sentido, la provincia comienza una etapa de trabajo de construcción participativa que incluye múltiples actores sociales, comprometidos con el proyecto educativo provincial a fin de generar condiciones institucionales para garantizar el ejercicio del derecho de una educación de calidad para todos. El primer paso en el proceso de revisión de los lineamientos político-pedagógicos y de actualización de los enfoques pedagógicos y didácticos fue resignificar el diseño curricular de educación general básica, permitiendo valorar la historicidad de los procesos curriculares en espacios áulicos, institucionales y políticos. El modo de concebir el currículum explica el modelo pedagógico, partiendo de la idea que se interrelacionan los niveles político, institucional y áulico, que inciden en el proceso de aplicación. En estos términos cobra importancia la idea de la educación como productora y transformadora de subjetividades, y es en el contexto escolar donde se entraman las situaciones educativas en la interacción entre docente, el alumno y el conocimiento, en el marco de un contexto socio, histórico, político determinado. Así se presenta el diseño curricular de la provincia de Santa Cruz. Pensando que la educación, esto es importante, es productora y transformadora de subjetividades dentro de la escuela, donde interactúan alumnos, docentes y contenidos. Así piensa a la educación la provincia de Santa Cruz. Y después empieza el encuadre político-educativo. ¿Qué más? A ver. Y ahí va detallando todo. El encuadre normativo, o sea, en qué leyes se basa este diseño curricular para pensar cómo transmitir contenidos a los estudiantes, qué trayectorias escolares son importantes para el proyecto educativo en el nivel secundario, y así sigue. Y luego del marco general comienza el marco específico, que son los desarrollos de las asignaturas y de los contenidos, de cómo ahí también nos plantea la importancia de evaluar, y para qué evaluar, y qué evaluar en esos contenidos. Todo eso está detallado en el diseño curricular de cada jurisdicción. Cuando empiecen a trabajar más profundamente en práctica, en la materia que es práctica educativa, ahí van a relacionarse diariamente con el diseño curricular, porque para diseñar las actividades con las que ustedes van a enseñarles a sus futuros estudiantes, van a tener que ir a buscarlas ahí. Los contenidos que necesitan enseñar están plasmados en el diseño curricular. Entonces, si trabajan en la educación primaria, van a tener que buscar el diseño curricular de la educación primaria. Si trabajan en el nivel inicial, lo mismo. Hay un diseño específico para cada nivel educativo. Ahora se les hace un poco arduo, pero dentro de poco lo van a manejar al dedillo, no se preocupen. No se asusten. Bueno, ¿algo para comentar de la historia de la educación hasta ahora? ¿Algo para comentar de esto que leímos recién? ¿Alguna duda muy grande o alguna pregunta que quieran hacer? Aunque les parezca un poco loca, pueden hacerla igual, no importa.
No me dejen hablando Profe, sola, sí, me profe, aburro. entonces en la actividad la última actividad deberíamos hacer como algo así, buscar un diseño curricular. Ahora la vamos a leer juntos, la actividad, dale. Ah, Este, bueno, dale, búsquenla ustedes y léanla ustedes, así yo me callo un poco. Profe, le quería hacer Dale. una consulta. Sí, Vio que se modificó eso de que los chicos, ¿no? Se lleven, o sea, que por más que no hayan avanzado en el diseño de, por ejemplo, de cuarto grado, pero aún así, teniendo todo desaprobado, aprobaban igual el grado, ¿no? Ese sistema, digamos, se fue avanzando y los chicos terminaron teniendo como 20 materias previas. ajá. ¿Eso por qué fue modificado así? Eso es una decisión política, como todas. Ah, sí. ¿Qué está pasando? Esa era mi Que pregunta. se dan cuenta que la repitencia, el hecho de que repitan los chicos el año, estamos hablando de la secundaria, ¿no? Natalia, Sí, la primaria igual, ¿la primaria también? sí. Bueno, bueno, vayamos primero a secundaria, porque primaria es diferente. En secundaria lo que pasaba, lo que pasa bastante habitualmente, es que los chicos se llevan muchas materias, repiten de año, y al año siguiente, como tenían algunas materias que habían aprobado, pierden el interés por seguir estando en la escuela. Entonces se busca la manera de que no abandonen. Por otro lado, suele pasar que al ser repitentes, sean mirados por el equipo docente y por los preceptores como juzgados, ¿no? Bueno, es repitente. No, aparte de por sí te mandan a un censo, así, te mandan a uno que haga 2 años en uno, así te patean para otro lado, no te dejan volverte a inscribir cuando repetís muchas veces. Ahí está, ¿ves? Antes, no hacia ahora. Antes pasaba eso. Bueno, hay una cierta, eh, hay un cierto rechazo por la, por la permanencia de esos alumnos que repiten. Y sobre todo por los que, como decía Joel, repiten más de una vez. Terminaban algunos chicos dirigiéndose al CENS para completar la educación secundaria, aquellos que tienen la voluntad y las ganas de tener un título secundario, se acercan a ese tipo de educación que es un poco más relajada y se sienten mejor recibidos, y otros directamente desertan y nunca más vuelven a la educación. Entonces lo que se piensa es otros mecanismos para que no terminen alejándose de las escuelas. Y por eso se intenta que no haya repitencias. En la escuela primaria es diferente. En la escuela primaria lo que pasa es que no hay, me parece a mí, un trabajo efectivo, sobre todo para las primeras, las operaciones más complejas en cuanto a matemática o la lectura comprensiva. No se hace la lectura comprensiva.
no se estimula la lectura comprensiva. Y eso hace que los chicos tengan dificultades para comprender lo que se les intenta enseñar y los dejan seguir avanzando, porque hay una necesidad de que haya terminalidad en la escuela primaria. La repitencia no es la solución. Hacer que repitan no es la solución del problema. La solución del problema es tratar de que aprendan. Eso es lo que tenemos que pensar como docentes. Hay que buscar la manera de ayudarlos a aprender. Ustedes veían que nosotros veníamos trabajando mucho con estas cuestiones de construir el conocimiento. Es muy interesante todo el desarrollo psicogenético, pero hay mucho trabajo para hacer respecto de eso. Hay que estar cerca de las alumnas y de los alumnos, hay que proponerles actividades desafiantes, hay que sostenerlos en esas actividades desafiantes, y a veces eso no ocurre. Y entonces no estamos ayudándolos a que construyan conocimiento. Está bueno eso, profe. Por más que no cueste, tenemos que hacerlo igual. Exacto. Exacto. Hay que prepararse mucho para poder llegar a ser esos profesores que hacen la diferencia con sus alumnos. Yo pienso que hay que buscar la manera y la forma de que el alumno se entusiasme o le guste lo que está haciendo, porque también depende del profesor que le haga amena la clase, la materia, como para que el chico, en lugar de aburrirse, tenga interés en seguir trabajando y tenga interés en seguir participando en la escuela. Sí, Me claro. da la impresión últimamente como que esas no se están dando con los profesores, como que el mismo profesor que hay o maestro delante del curso no tiene, no sé si por razones de la vida, por distintas situaciones, no tiene el entusiasmo para dar la materia, como para hacerla que el chico realmente se entusiasme con lo que está aprendiendo. Tal cual, sí. Hay un poco de eso también. Son muchas cuestiones, son muchas cosas. No hay una sola que pasa. Hay una sociedad compleja, hay una vida muy compleja. En estos momentos me parece que sí, que la vida ha ido cambiando mucho, está medio complicada en todos los sentidos, en todos los aspectos. Y las criaturas, en la parte primaria igual, no dejan de tener un poco de situaciones complejas, por lo cual todo se hace una maraña que cuesta que realmente presten atención y trabajen en la escuela. También, sí, también. ¿Y saben qué falta también? Mucho. Profe, Decime, tengo dale. algo para sumar, Dale, hablando justo dale. de que, hablando de eso, mi hermano, que nos llamó 4 años, tipo, él tiene 14 horas, él repitió la primaria, pero no porque ser mal chico así, sino que justo narró la época de la separación de mi papá, y como que nos pegó a los dos, él tenía 8 años, estaría en tercero de primaria, cuarto creo, y bueno, en todo el año él no hizo nada de las tareas, y no es que los profesores como que lo animaban o le preguntaban con la mano notita mala o llamaban a la casa así, o sea, como que sumaba más quilombo a lo que estaba pasando. Claro. Y al final, como que llamaron a mi mamá y a él y le dijeron que lo iban a hacer pasar, aunque no haya hecho nada, pero mi hermano con 8 años decidió tipo que quiere repetir porque dijo que no aprendió nada. Entonces Mirá, repitió de nuevo la primaria. mirá vos. Qué bárbaro. Entonces, como que, o sea, aunque no haya hecho nada en el año, igual lo quieren hacer pasar. Y él como que Claro. dijo, no, si yo no aprendí nada. Porque quizás entendieron que estaba pasando por una situación muy compleja, emocional, y querían ayudarlo
para que no se separara de sus compañeros, para que no sintiera de alguna manera un fracaso al no seguir el mismo ritmo que los demás. Quizás en esas cuestiones pensaron en la escuela. Pero bueno, tu hermano estuvo Sí, sí, sí. muy... Decidió repetir, igual sus compañeros, o sea, que siguieron, igual lo siguieron como, no es que lo dejaron de lado, sino que siempre lo incluían. Tenía dos grupos de amigos, literal. Un día se Mira, juntaba con su viejo salón, con el nuevo, así. claro, No pudo jugarle más. amplió Sí, sus sí. amigos, qué bueno que fue. Mira, fue una buena experiencia en definitiva para él. Sí, por suerte que no lo trataron mal, o sea, los compañeros, Claro, se repiten claro, así, lo trataron bien. claro. Bueno, No, porque era prestaco. en primaria no es tan complejo el tema. Es más difícil en secundaria, porque además están pasando por situaciones emocionales diferentes, los cambios corporales, todas las cuestiones de la, la nueva hombría, la nueva femineidad de las chicas, hay mucha hormona revolucionada y hay mucha, claro, hay mucha emoción fuerte, entonces se hace más compleja la cosa. Me río de los gestos de Ignacio. Pero Sí, eso quería preguntar. es más fácil que los adultos que están en las escuelas eh, juzguen más rápidamente a los chicos de secundario que a los de primaria. Los de primaria es como que se lo toma de otra manera la repitencia. No hay una marca. Bueno, no me acuerdo de qué más les quería comentar. De la actividad de la clase 13. La actividad, bueno, dale, léanla. Actividad. Buscar el diseño curricular de la jurisdicción de donde nacieron, de cualquier nivel educativo, y compartirlo reflexionando sobre los contenidos abordados. Importante, en los documentos referenciados y los que busquen deben focalizarse sobre educación física. Para dudas e incertidumbres, pero trabajaremos estos contenidos en clases sincrónicas. El tiempo límite de participación de la actividad presente, la No fecha está la de fecha, no está la fecha. Ujú. XX-06-2024. Bien. Eso es. Bueno, es para que revisen un poco el diseño curricular de alguna de su jurisdicción, que es un poco, creo que es este. Busquen bien ustedes el último El mío es diseño en Corrientes, curricular. profe. ¿Cómo? El mío es en Corrientes. No, tenés que buscar el de ahora, donde estás viviendo, Gastón. Ah, O vas a ir a ejercer a Corrientes vos. y no sé, todo puede pasar. ¿No estás instalado en el sur? ¿No estás afincado ya? No, No. Bueno. Entonces, bueno, busca el que más te interese entonces. Podés poner el de listo. Corrientes, solo decí. Voy Ah, listo. a analizar el diseño curricular del nivel tal de tal jurisdicción. Ah, genial. Gracias, profe. ¿Qué es tu patria chica? ¿Qué? Es tu patria chica, Corrientes. Sí. Bueno, me hiciste acordar de una frase cuando fue la guerra de Malvinas. Se difundió una frase que habrá dicho algún soldado correntino. Decía, que Argentina vaya a luchar por Malvinas, está bueno porque Corrientes lo va a ayudar, como si fuera una patria separada del resto de la Sí, sí. Argentina. República de Corrientes. La República de Corrientes, tal cual, tal cual.
Bueno, y hay muchas bajas de la República de Corrientes en Malvinas, muchas bajas, muchos soldados, porque estuvieron en la primera línea del fuego. Bueno, entonces, más o menos se comprende de qué va la actividad. Revisar el diseño, ver a qué se refiere respecto de los contenidos de educación física y compartirlos en la actividad. Algún contenido que le llame la atención y que quieran comentar. No tiene que ser muy extensa tampoco la actividad, ¿eh? Es simplemente para que se familiaricen y revisen el diseño curricular. Una cosa importante, la carrera que ustedes están cursando, como es universitaria, las carreras universitarias no tienen diseño curricular. Cada materia tiene un programa puntual que desarrolla a lo largo de la cursada. Y están todas esas materias presentadas en la carga horaria y el desarrollo completo de la carrera cuando ustedes van a visitar la página del instituto y ven qué materias van a cursar a lo largo de los 4 años de la formación. Bueno, vamos a ver el videíto que nos plantea la clase, que es una entrevista de Caminos de Tiza con Pablo Pinó, y nos termina de contar cosas acerca de lo que fue pasando fundamentalmente con la Ley Federal de Educación. Profe, ¿y un diseño Sí. curricular es cada año o ya tipo se queda implementado por varios años? No, generalmente está durante bastante tiempo. Ah, bueno. Hay momentos en los que las jurisdicciones dicen es necesario. Aproximadamente 10 años están en vigencia los diseños curriculares. A veces un Ah, listo. poquito más, pero en general esa es la duración que va teniendo. Ah, bueno. Porque justo busqué una acá en Google y apareció una de 2011. Ah, viste, el que yo encontré dice 2016, este que yo les estuve leyendo la parte de marco general. Pero no pude encontrarlo bien en la página de la Dirección Provincial de Educación. Está media confusa. Por ahí, si preguntan o si tienen algún docente en la familia, le pueden preguntar cómo encontrar más fácilmente el último diseño curricular, el que está en vigencia, ¿sí? Dale, profe. O por ahí a los profesores de las prácticas, de las materias que cursan en los clubes presenciales allá ustedes, quizás ellos los pueden ayudar también, para encontrarlo más fácilmente. Encontrarlo van a encontrar, pero por ahí esto es más fácil buscarlo así. A mí me costó encontrarlo. Vamos a darle ahí. ¿Qué tal? Bienvenidos a Tiza, ahora sí, segunda y última parte de este programa que iniciamos el sábado pasado. ¿Cómo Ay, perdonen. fue atravesada la educación en 30 años de democracia? Durante el gobierno menemista vamos a trabajar, pensar... Fíjense que este video es de cuando la democracia cumplía 30 años. O sea, 2013.
garantizar, podemos reflexionar acerca de las consecuencias del cambio de estructura del sistema educativo, lo que significó la elaboración, el aporte de los CBC, de los contenidos básicos comunes en todas y cada una de las asignaturas, la Ley Federal de Educación, cómo impactó en la escuela la crisis del 2001 y por último las conquistas más importantes de la década ganada para garantizar el derecho social a la educación. Nosotros al encuentro de nuestro invitado. Hablábamos de la Ley Federal de Educación y de los contenidos básicos comunes, de los cambios que se hacen en este sentido. ¿Aportan? ¿No aportan? Ahí es un debate muy grande. En realidad, la ley federal es muy importante en muchas cosas. Primero por las modificaciones, pero es la primera vez, y no es un dato menor, que la Argentina tiene una ley general de educación. Digamos, en 1853 los constituyentes habían dicho, díctese una ley general de educación, y esto se cumplió. Por primera vez hubo proyectos, pero se cumple por primera vez en 1993, 140 años más tarde. ¿Cuál es la paradoja? Que los constituyentes del 53 dijeron, díctese una ley para que haya escuela pública, y la ley lo que dijo que no hubiera más. Pero, digo, esta sería la crítica. Bueno, fue la etapa de expansión de la escuela privada, ¿no? Es donde termina de consolidar. Él habla de que la Ley Federal de Educación no habla de escuela pública, habla más de escuela privada que de escuela pública, ¿sí? Y dice que es una ley general porque abarca a todos los niveles educativos, mientras que la ley 1420, la anterior a esta, era una ley que solamente regía la educación primaria. Por eso hablaba de que la educación primaria debía estar al alcance de todos los ciudadanos y que los formaba en las primeras operaciones y en los conocimientos de la lectura y la escritura. Esos eran como sus contenidos iniciales. Consolidarse la idea de la escuela privada, donde desaparece la idea de escuela privada, como lo entendimos previamente, lo privado y lo público para el modelo neoliberal dejan de ser siempre un problema de cómo se gestionan. Para el modelo neoliberal toda escuela pública, toda escuela es pública. ¿Y por qué toda escuela pública? Porque puede ser elegida por cualquiera. Lo público para el neoliberalismo tiene que ver con el consumo. Digamos, cualquiera puede elegirla. Digamos, lo público es que nadie está impedido a elegirla. Digamos, es un problema de elecciones de sujetos. Entonces, todas las escuelas son públicas, porque todos pueden ir. Ahora, hay algunas que se gestionan las gestiona el Estado y otras las gestiona el privado. O sea, es un problema exclusivamente, no es un problema político, no es un problema vinculado a derechos, tiene que ver con un problema exclusivamente organizacional. Obviamente la ley federal plantea esto. Todas las escuelas son públicas, hay de distintos tipos de gestión, es un problema simplemente administrativo, no político. Sí, y también se plantea ahí que podemos prescindir de las escuelas técnicas, dado el proyecto de país. Sí, exactamente, porque en realidad es la subordinación del sistema educativo al mercado laboral, un mercado laboral que se estrechaba, que se terciarizaba excesivamente, y donde lo que sí hace esta cuestión es retoma una vieja línea también, que es la vinculación de la educación con el trabajo debe limitarse a la formación para el empleo concreto. Digamos, la compleja categoría trabajo, que es una categoría con un vuelo, con un nivel de reflexión impresionante, para el neoliberalismo el trabajo es el empleo. Hay que formar gente para el empleo, en un mercado flexible, dinámico, móvil, ¿no? Que ocultaba formas espantosas. Pero ahí sí, entonces las escuelas técnicas no servían, porque había que formar gente que lo que aceptara eran condiciones laborales de explotación, de sobreexplotación, ¿no? Ahora, ¿qué aportaron los contenidos básicos comunes y toda la elaboración que se hizo de las diferentes disciplinas? Eso es interesante, digamos. Los contenidos básicos comunes se basan en una buena cantidad de investigaciones en la década del 80, que lo que planteaban que el gran problema de la escuela era su currículum ausente y no su currículum oculto. En los 70 el gran problema de la escuela era el currículum oculto, era lo que la escuela enseñaba sin decir que enseñaba. En los 80 las investigaciones dicen, no, el problema no es el currículum oculto, es el currículum ausente. El problema es lo que la escuela no enseña
Y una buena cantidad de investigaciones demuestran que los contenidos, los saberes que la escuela impartía eran, al menos en términos científicos, obsoletos, viejos, caducos. No se enseñaba la historia del siglo XX, la física que se enseñaba con suerte llegaba a Newton, en literatura no se leía nada que no fuera el canon clásico más clásico de todos los clásicos, etcétera, etcétera. Entonces, hay una idea de que se deben actualizar los contenidos. Actualizar es poner a los contenidos escolares los más cercanos a los científicos. Ahí está muy de moda la teoría de Chevalard, la transposición didáctica, todo, educar era simplemente transponer didácticamente, aplicar Jacques Bell, uno de los más duros críticos de Chevalard, plantea, bueno, digamos, la escuela se volvió en aquellos años un proceso de lubricación de contenidos para que ingresen a las aulas, obviamente en una posición muy crítica a Chevalard, pero bueno, con esto está bueno, entonces hay que hacer contenidos nuevos. Estos van a ser los CBC. Ahora, dentro de los CBC, ¿vos crees que fue un aporte importante incluir formación ética y ciudadana? Porque veníamos de aquella instrucción cívica. Ahí hay un debate fuerte. Por un lado, yo creo que los CBC de los 90 sí fueron eficaces en lo que se propuso, que no es un dato menor, que era efectivamente actualizar los contenidos respecto a los parámetros científicos. Por ejemplo, en lengua y literatura ingresó el estudio de la lengua oral, en historia avanzó sobre el siglo XX, fue efectivo. Ahora, un problema ideológico. Digamos, originariamente el dispositivo de que la voz autorizada la tienen los científicos, y hubo un trabajo muy duro en el ministerio de convocar a los mejores científicos, bla, bla. Finalmente, cuando la primera versión de los CBC con sus problemas salió y después fue modificada porque no respondía ideológicamente, claramente por la presión de la Iglesia Católica, que digamos logra modificar los contenidos y todas las ideas de hablar de modelos de familias, de hablar de género, de plantear la evolución como la única forma explicativa posible del desarrollo, de la creación, la creación del mundo. Y los textos escolares van reflejando todo esto. Y los textos que lo acompañan. Digamos, en algún lado cuando, hace muchos años, primero los CBC los evaluaba una colega interesantemente como, bueno, el modelo que apareció es la familia católica con computadoras. Sí, obviamente las computadoras aparecen la modernización, los nuevos saberes, pero el modelo societal que terminan consolidando los CBC es un modelo muy tradicional. Y ahí aparecen todos los libros de texto que se empiezan a desarrollar. Pensemos también que los libros de texto, ya esto viene del alfonsinismo, digamos, una de las primeras, si no me acuerdo mal, de las primerísimas, creo que ya el 1 de diciembre del 83, o sea, perdón, el 11 de diciembre, recién tomado el poder, es quitar, desarmar la vieja comisión de aprobación de textos escolares del Consejo. Aprobación o prohibición. Prohibición, que tuvo mucho que ver con, obviamente, tirar abajo los horrores que los libros censurados en la dictadura, pero lo que va a redundar es que el Estado después no vuelve a recuperar su lugar de, ¿cómo llamarlo?, habilitador de textos en las escuelas, digamos, y entonces deja todo librado al mercado, digamos. Todo el libro, hoy cualquiera que escriba un libro y logra que los maestros lo compren, el libro entra a la escuela. Ha desaparecido las formas de validación, que obviamente tuvo sentido en los 80 porque venimos del horror de la censura de la dictatorial. Es complicado que el Estado no haya vuelto a establecer, bueno, en el libro de texto, algún grado de aprobación, de legitimidad, de reconocimiento, tiene que tener por parte del Estado. Entonces, actualmente está muy librado de las manos del mercado. A ver, recordemos ministros de Educación del 90. Y los 90 tuvieron a Rodríguez, tuvieron a Susana de Cive, y finalmente, ya en la crisis del menemismo, una crisis, termina Solá. Digamos, tengo que hacer memoria, digamos, claro. Pero sí, hay un trabajo muy interesante, la UNIP acaba de publicar un material muy bonito, con un cuadro muy bueno, que un poco recupera esto, que está ahí, la entrevista, ahí estoy tratando de recordar el material de la UNIP para hacer esta lista. Ellos son los tres grandes ministros, sobre todo Susana de Cive, porque antes de ser ministra de Susana de Cive fue la secretaria de Educación, fue la viceministra. Rodríguez va jefe de gabinete, si no me acuerdo mal. Rodríguez, además, recordemos, era ingeniero. Era ingeniero, por supuesto, Susana de Cive era socióloga. Y es la que orquesta todo el dispositivo de esta cuestión, los CBC, la ley federal, las transferencias, que es otro de las políticas centrales, ¿no? Digamos, cuando las escuelas medias, cuando este eslogan del ministerio, que era un ministerio sin escuelas, por las transferencias, que algunos decían, bueno, escuelas sin ministerio, en realidad más que un ministerio sin escuelas, eran escuelas sin ministerio, son los 90. Sin ministerio nacional. Sin ministerio. Porque los ministerios provinciales, por supuesto que algunos sí, digo, es complicado. Se hacían cargo y otros no. Todos se hacían cargo como podían, que algunos hacerse cargo era tener cuadros técnicos y recursos económicos para ocuparse,
y otros eran, hay que hacer recortes, que no hay cuadro, no hay ni saberes técnicos ni recursos económicos, entonces, bien. A ver, repasemos los difíciles tiempos de la Alianza. ¿Cómo se reflejaron en educación? Y la Alianza fue la difícil época de la Alianza. Digamos, ¿Ministros? Liach primero y termina Delich, gracias. Y no hay, por lo menos para mi validación, no hay diferencias con la década de los 90. Tal vez es casi un fenómeno como los 80. Hubo un grado de cierta esperanza, de cierta lógica. Intenciones. Ciertas intenciones, pero más o menos, digo, Liach es... hoy estamos discutiendo la prueba de PISA, que es un tema muy complicado y demás. Quien pone PISA es Liach. Digamos, paradójicamente, si ustedes quieren, la nueva forma, recién yo estaba hablando del Banco Mundial. Hoy, el lugar que el Banco Mundial a nivel educativo tuvo en los 80, hoy lo ocupa la OCDE con PISA. Sí. Digamos, hoy puede ver que las formas en las cuales los poderes centrales controlan o buscan controlar las políticas educativas de los países es mediante este supuesto dispositivo de evaluación de la calidad que hoy estamos debatiendo y que yo, supuestamente experto en estos temas, no termino de entender qué quiere decir que subimos o bajamos en el ranking, o qué quiere decir que estamos arriba de Turquía o abajo de esta... No termino de entender. ¿Qué nos aporta? ¿Qué quiere decir? Y sí, claro. O sea, ¿cuál es la información? No me queda claro si estoy mirando ya el fixture del Mundial Brasil o una cuestión educativa. No termino de entender. Y el tema y cuando entiendo me pongo... lo que entiendo me molesta mucho. La Alianza triunfa en las elecciones nacionales y el 24 de octubre de 1999... Fernando de la Rúa es elegido presidente. Desde el comienzo de su mandato, de la Rúa se muestra incapaz de solucionar el complejo cuadro de situación que le tocó heredar. Claro, la crisis de la Alianza, el 2001, las escuelas convirtiéndose prácticamente solo en comedores. En comedores de lo que se puede dar de comer. Digamos, las escuelas eran en aquellos años, hay investigaciones interesantes, hay que trabajarlo mucho más. Porque está muy fresco, hay muchos registros y hay que recuperar la experiencia de la gente. Experiencia que se va cambiando, ¿no? Uno puede ver cómo recordar hoy el 2001, ya hay una década que lo modificó. Hay un trabajo muy lindo de SUTEBA del 2002, se llama Caminar rompiendo esquemas, donde ellos recuperan 4 experiencias concretas de maestros trabajando en el conurbano, haciendo cosas distintas, en sectores muy empobrecidos. Es un video que yo sigo trabajando en clase y cada vez que lo miro me doy cuenta que era tan 2002, que todo cambió mucho todo. Que la verdad uno puede ver, es como mirar Luna de Avellaneda, ¿no? Bueno, no, ya no, aquella, digamos, uno puede ver que esta década, por lo menos las cosas ahí se movieron. Recuerdo que los maestros rosarinos comentaban que los chicos de lo único que hablaban en la escuela era de la desocupación de sus padres. Y en la puerta de la escuela, por primera vez había padres, hombres, ¿no? No estaban las mamás. Estaban los padres, en el mejor de los casos. Digamos, sí, las madres eran las que podían mantener, porque había una cuestión de trabajo doméstico o de formas de explotación femenina. Siempre fue más fácil para la sociedad explotar a las mujeres que a los hombres. Entonces, pocos puestos de trabajo eran dados a quienes le pagaban. Volvimos al modelo del Manchester de 1790. Pero en esa crisis las escuelas son como el último refugio de algo parecido a lo colectivo, a lo comunitario o lo estatal. Es el lugar donde algo vinculado a la posición de derechos funciona, sobre todo, más que por las políticas educativas, por los sujetos concretos que habitaban las escuelas, específicamente maestros y profesores. Las escuelas se vuelven comederos, se vuelven espacios sanitarios, se ponen en un lugar donde podemos ir a frenar un poco el horror. Yo me acuerdo que daba clase en aquellos años en la Universidad de Luján, en San Miguel, o sea, una zona muy golpeada, más allá que fueran estudiantes universitarios que hablan de cierto lugar, cierto nivel de inscripción social, eran grupos vulnerables, que lo que pedían es, no, da clase. No queremos hablar de lo que está pasando, en el sentido de que precisamos un lugar donde podamos suspender un poquito el horror de lo que está pasando afuera. Pedían, era muy interesante, era una demanda muy legítima. Acá tiene que pasar otra cosa, una cierta esperanza de que acá tiene y puede pasar algo distinto que el horror externo. Eso fueron en el 2001, 2002, 2003, ¿no? Postales de la crisis del 2001, los roles en la familia que se invierten, los padres varones, esta vez más en sus casas, sin trabajo, con más presencia en las escuelas. Postales de la crisis del 2001, las escuelas técnicas desdibujadas en un país sin proyecto de desarrollo industrial. Para la libertad. Bueno,
Un poco de historia en pedagogía, un poco de historia reciente y nuestra, ¿no? Porque todos los cambios y todo lo que ocurre en una sociedad tiene que ver con la historia. No podemos negar la presencia de lo que nos pasó en lo que nos pasa hoy. Así que aquí estamos. En síntesis, una historia de más de 200 años, un país que ha pensado a la educación en sus distintos momentos políticos, y también ven, esta es una manera de entender que las decisiones que tienen que ver con la educación del país también pasan muy cerquita de las decisiones políticas y económicas que se toman, ¿no? La ideología política de los gobernantes, de las personas que elegimos para que nos gobiernen, determinan una mirada sobre la educación y toman decisiones. Con esa mirada toman decisiones. Eso es lo importante que sepamos, que no son decisiones abstractas, se toman desde una postura política, social y política, y también económica. ¿Algo para comentar o para preguntar? Sí, todo se relaciona con todo, con el contexto, con la sociedad, con la Sí, política, como todo de la mano. tal cual, Araceli, es así, es así. La complejidad de la vida. Bueno, ya estamos en las 4 de la tarde. Hoy estuvieron muy silenciosos, para mi gusto. Muy tímidos. Me parece que la historia los intimida un poco, ¿no? Más que la pedagogía, me No, y parece. aparte todos los parciales que tenemos que rendir, profe. Bueno, pero ahora estaban Exactamente. acá y estaban escuchando los videos, me estaban escuchando a mí, así que había que hacer un paréntesis en lo otro y pensar en esto. No te diste permiso para eso. Bueno, a descansar un poco y a seguir adelante. Dale, profe. Entonces nos vemos en 2 semanas, ¿no? Nos vemos en 2 semanas, sí. Así que Ok. envíen las tareas, así en 2 semanas conversamos. Dale, profe. Un abrazo, profe. Bueno, Buen fin de Bueno, semana. profe. Abrazo a Dale, profe. todos. Nos Nos Chau. vemos, vemos. profe, que tenga Chao, buen profe. día. Fin de, Buen fin de. profe, buen fin Buen de. fin de. Pásenlo lindo. Chao, profe, buen Igualmente. fin de... Chau.